guapetones, os traemos el vídeo de... El mexicano que frenó a Estados Unidos. De dividir México en dos. Tienen el canal abajo El día en la que don Porfirio descripción. Díaz evitó que cortaran a la mitad a México. Vamos a... Estados Unidos consideraba vital para su desarrollo nacional la construcción de un canal que permitiese conectar los puertos de sus dos costas, y estaban dispuestos a lo que fuese con tal de conseguirlo, como después lo demostró la historia cuando destruyeron la integridad territorial de Colombia y de plano crearon una colonia norteamericana llamada Panamá. El canal de Panamá, Pero ¿no? Panamá no fue el primero en sus planes. Había otro lugar ideal, Ay, la zona México. de Tehuantepec, Coatzacoalcos. A ver, a ver, Era a ver, mucho a ver. mejor. Que es lo que Más ahora plana, tiene... más cerca, requería menos El tren trabajo y les interoceánico. permitiría a los En vez buques de un partirlo. asimilador mucho más pequeño. Los norteamericanos intentaron por todos los medios de hacerse de la zona. Ciudadanos norteamericanos empezaron a comprar tierras en las costas del Pacífico, pero eran prestanombres de Filiberto Walker, que estaba organizando un gran grupo armado con el cual declararía la independencia de los territorios comprados para después vendérselos a su gobierno por un precio mucho mayor. Don Porfirio Díaz, al conocer sus planes y con un pasado donde se hizo hacer lo mismo con Baja California y Sonora, decretó una ley que prohibía a los extranjeros comprar tierras en lugares estratégicos del país. Ante esto, se intentó una ocupación militar de Salinas Cruz y para ello enviaron al Escuadrón del Pacífico, compuesto por un acorazado, varios cruceros y algunos destructores junto a varios transportes de tropas. Pero el gobierno de México no se quedaría cruzado de brazos y junto con el ingeniero Mondragón, quizás el más grande armero de la historia de México, fue comisionado para crear las piezas de artillería más grandes que jamás se hubiesen hecho en el país. Oh. Y es ahí donde comienza la historia no escrita. No se sabe si fue en México donde se hizo o se encargó en el extranjero, ya que no hay información precisa de qué calibre y peso eran los cañones, ni tampoco de dónde se emplazaron, ni de su destino. Mas sin embargo, existe una fotografía de tan imponentes morteros. Wow, wow. Existe una Qué narración locura. en la cual los mira, norteamericanos Dios. no creían que hubiese una defensa eficiente, así que pusieron pro al puerto y el acorazado entró dentro del rango de la artillería costera mexicana, que hizo un primer disparo de advertencia. Mas sin embargo, los norteamericanos vieron con estupor que cayó justo enfrente del buque en la cabeza de la formación, pero aún así siguieron, creyendo que era algún tiro de suerte. Pero cuando el segundo disparo voló parte de la estructura, entonces se dieron cuenta que estaban enfrentándose a algo desconocido hasta los días, ya que pensaban que el gobierno de México no tendría oportunidad de combatir. Y ante este tipo de nueva arma, se dieron cuenta que la flota no duraría ni 15 minutos. Entonces dieron vuelta y regresaron a toda máquina. Ese día México se salvó de sufrir el mismo destino que Colombia, que Estados Unidos volteó sus ojos para arrancarle parte de su territorio, dándole una bandera y una independencia para construir el canal de Panamá. Chicos, quería parar un momentito solo para que sepan los mexicanos, yo creo que realmente lo importante es que son sus tierras, porque muchos países desearían tener todas esas riquezas naturales que tiene México, esos recursos naturales que pueden utilizar para su propio abastecimiento. Y el posicionamiento, es y cómo está. envidiable. O sea, es envidiable. Tú si te paras a pensar, o sea, literalmente México es el país más bien estructuradamente ubicado en el mundo, porque tiene las dos partes que puede tanto ir para un lado como para otro, pero es que luego el clima, tiene muy buen clima, no es como por ejemplo, si ya subes a Estados Unidos, depende de qué climas de Estados Unidos, ya no es lo mismo que México. México puede trabajar sus tierras todas las épocas del año dependiendo de la zona. Sí. O sea, tiene un montón de cosas y algo que me ha hecho pensar también en este vídeo es lo del tren interoceánico, que al final
lo han como maquillado, ¿no? Eso que los estadounidenses querían hacer sin el consentimiento de nadie, porque recordemos que México es un país independiente y que Estados Unidos no tiene que mandarle. Querían partir México por la mitad para hacer un canal como el de Panamá, pero es que México ha sido muchísimo más listo haciendo lo de el tren, porque realmente se aprovecha muchísimo más y no tienes que cargarte México, una tierra tan preciada, que sería muchísimo más lo que se cargarían haciendo pues el canal. Me parece brutal. Sí, claro, una independencia. Con la llegada de Madero, finalmente aceptaron retirar los cañones a cambio del reconocimiento oficial norteamericano y una provisión de armamento para sus tropas. Pero, según algunos, los cañones fueron desmontados y vendidos a Turquía. Lo que sí es verdad es que de no ser por esta maniobra del presidente Porfirio Díaz, la geografía de México sería otra, o dicho sea de paso, ya fuera parte del territorio estadounidense. Chicos, hasta aquí el vídeo, ya lo habéis visto. Muy interesante. Cortito pero intenso y que te explica parte de la historia no escrita de México. Al final yo creo que hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta que no están escritas a día de hoy, sea porque pues eliminaron esos recursos, sea porque no querían que aparecieran o porque realmente pues no se escribió, pero es mucha la historia que no está escrita y que es de muchísimo valor, y yo creo que México será uno de los países que más historia no escrita tenga de toda la historia que tiene ya. Imagínate la que no está escrita, me parece impresionante. Familia de guapetones, ¿qué deciros de México? Que no sepáis que este país que evoluciona día a día, que es gran envidia y gran potencia. Diciendo lo que dices, perdón, yo quería dejar una cosa clara, y es eso, como que hemos visto muchos vídeos a veces de que dicen que México ahora es cuando está en evolución, que antes sí que era un país tercermundista, no sé qué. Mentira. O sea, si os paráis a pensar de los años de antes, de pues hace 100 años, 150 años, México era un país muchísimo más desarrollado que muchísimos otros países, que incluso en Europa, porque sabía cómo solucionar las cosas, el ingenio mexicano que llamamos, ¿no? Al final siempre hay una solución y siempre es el mexicano el que la encuentra, y cómo hacer para que su país y su gente no se vea perjudicada. Me parecía muy importante recalcarlo esto. Bien recalcado. Familia de guapetones, si les gustó el vídeo, por favor, dejan un buen like, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo.